En el nombre de Jesús. Voy a dar una palabra en el nombre de Jesús. En Génesis 15, donde habla de Abraham. Dios dice, promete a Abraham un hijo. De eso vamos a estar leyendo ahorita. Dice, sé el nombre del Señor, ¿verdad? Dándonos la palabra, ¿verdad? Poniendo Él las palabras en nuestra boca, ¿verdad? Porque sin Él nada somos. Y por eso hay que venir en Él, ¿verdad? Tener temor de Dios. Nosotros los hijos del Señor. Porque grande es Dios de los ejércitos. Entonces, esta es la palabra. Dice, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, le dijo. Ahí le está diciendo que no tema, le está diciendo porque Abraham le ha reclamado, ¿verdad? De que porque no le ha dado su hijo, su descendencia. Y entonces le dice ahí que no tema, que grande será. Le dice, palabra de Jehová a Abraham, dice. Visión, diciendo, fue que una visión que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? En esta visión Dios le dijo, no temas, Abraham, le dijo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, le dice. Y en el 2 dice, ¿verdad? Y le responde Abraham, dice, y respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando, le dice, sin hijo, y el mayordomo de mi casa, le dice, ese le dice es de Damasco, Eleazar. En el 3, no puedo leer así. En el 3 le dijo, también dice Abraham, mira que no me has dado prole, le dice. Le está diciendo ahí en el 3, Abraham a Jehová. Prole significa no me has dado hijo, no me has dado una descendencia. Así, eso quiere decir la palabra prole. No me has dado hijos, no me has dado descendencia. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Aquí le respondió Jehová. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. El 5 le dice, y lo llevó afuera a Abraham, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tortola, también un palomino. En el 10 le dice, y tomó él todo esto y los partió
por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también le dice, a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, le dice, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, había un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Lo voy a leer hasta ahí, hasta ¿dónde llegué? Del río Éufrates. Voy al 19, es el último, y el 21 lo voy a leer todo. Dice, la tierra de los ceneos, los semnefeos, los carmoneos, los eteos, los fereceos, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí está hablando la palabra de Abraham, ¿verdad? Porque le está diciendo que él no le va a dar un hijo esclavo, le va a dar un hijo propio. Pero aquí le está lo que quiere decir Jehová a Abraham, porque eso se trata de nosotros cuando venimos al Señor, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que aunque pueden estar años en una iglesia, años, pero siguen siendo esclavos. Y esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Él le dijo que le iba a dar un hijo, que su descendencia iba a ser como las estrellas. Y le está diciendo en el capítulo aquí, en el 13, y serán, le dice, esclavos por 400 años. Ahí fue donde el pueblo de Israel fueron esclavos en Egipto. Estuvieron esclavos porque es la descendencia de Abraham que Dios le dio, ¿verdad? Que somos todos nosotros. Y el que esté en Egipto es el pueblo que no quiere nada con Dios, el que no ha buscado del Señor. Y está hablando de esclavos también porque los dos estaban en casa. Abraham tenía el esclavo en casa y el hijo que iba a nacer en casa, nacido. Eso está hablando de los hijos, porque nosotros los padres, como padres que somos de nuestros hijos, ¿verdad? Es una obligación
hablarle a los hijos, orar por ellos, hablarle de la palabra del Señor, para que no sean esclavos porque del pecado. Eso está diciendo esclavos del pecado. Los que no vienen al Señor, los que somos hijos del Señor, ¿verdad? Es todo aquel que cuando venimos al Señor entendemos bien la palabra del Señor y hacemos bien las cosas delante del Señor. Todo aquel que hace bien las cosas del Señor es el hijo que Dios adopta. ¿Por qué le dice al Señor, qué te daré? Le dice a Abraham allí, ¿verdad? Porque a Abraham se le reveló, porque él ya aquí en el 14, en el 14:20, él de aquí ya le pagaba los diezmos a Melquisedec, porque Dios se lo había revelado, él tuvo visión. Dios se lo reveló, ¿verdad? Fue una revelación que él tuvo, que él tenía que dar, no solo que Jehová le iba a dar, nada. Y hay que dar primero, pero le digo, ¿qué te daré? Le dice Jehová, le dice aquí, ¿verdad? Le está diciendo donde el Señor le pidió un carnero, le pidió una cabra, le pidió 2 palomillos, le pidió un cabrito. Entonces ahí tenemos que darle al Señor nosotros. Nosotros no lo podemos estar pidiendo. Cualquiera dice, no, el Señor no necesita, pero es que en este tiempo que estamos nosotros, ¿verdad? En aquel tiempo cuando no había venido Jehová, dicen que le quemaban los inciensos al Señor, ¿verdad? Pero cuando Él vino, eso fue ya diferente, eso cambió, porque ya los diezmos que son y las ofrendas, y una vez al año que se pagan también no me acuerdo cómo se llama eso, que pagaban a los votos. Todo eso, si se lo revela, ¿verdad? Dios se lo reveló, porque a Abraham se le reveló todo eso. Él le pagó a Abraham, dice, y no le pagó el 10%, ahí dice que le dio más. Y entonces, por eso le está diciendo ahí a Abraham, ¿qué te daré, Jehová? Le dice aquí, ¿verdad? ¿Cuál es este? Y le respondió el Señor a Jehová. Y tomó él todo esto y lo partió. Aquí fue en el 9, ¿verdad? En el 7 le dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, porque Dios aquí le está diciendo que Él lo sacó de Ur de los Caldeos. Él lo sacó de un pueblo donde adoraban otros dioses, y la familia de Abraham adoraban otros dioses. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que apartarlo a Abraham, y así a muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos con la persona incorrecta, tal vez Dios tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? Que vayamos a predicar o cualquier cosa, y no lo hacemos. Así lo hizo con José también. A José tuvo que sacarlo los hermanos y lo vendieron porque Dios lo permitió, ¿verdad? Porque si no hubiera sido así, él no hubiera hecho lo que hizo, ¿verdad? De darle de comer a todo un pueblo, que no muriera de hambre en la hambruna. Él rescató al pueblo. Entonces por eso aquí le está diciendo, si yo te saqué de ese lugar de Ur de los Caldeos, o sea, de donde adoraban, se manifestaban demonios, porque ahí no moraba Jehová, porque la gente tenía otros dioses y no adoraban a Dios. Entonces allí le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, le dice, para darte, le dice, a heredar esta tierra. Y le dice en el 8, y él respondió, Señor Jehová, le dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tortola, y también un palomillo, le dice. Y entonces ahí le está, Abraham le dio todo eso. La palabra dice que como él le dijo, ¿en qué he de conocer? Le dice, que he de heredar la tierra prometida. Esta es la salvación que Abraham le está diciendo también, ¿verdad? Y porque su pueblo también después iba a caer en manos de los egipcios, porque allá le está diciendo en el 13, le dice que ellos caerán, le dice 400 años siendo esclavos de una tierra, le dice,
de una tierra ajena, le dice, ahí está en el 13, está, donde le dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto está refiriendo al pueblo de Israel cuando estuvieron presos, que cayeron ahí en manos de un rey que los esclavizó por años. Y entonces en el 14 le dice, más también le dice, a la nación a la cual le dice, servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riquezas. Ahí se lo está prometiendo el Señor. Por eso que el pueblo de Egipto, cuando salió de Egipto, ellos no salieron con las manos vacías. Ellos, el Señor ahí está en Génesis, donde le dice a Moisés, le dice, antes de salir de Egipto, ve a las casas de cada uno de ellos y pídele plata, oro, le dijo, todo lo que tengan y llévatelo. Ellos despojaron al pueblo, dice ahí, no lo busqué el capítulo, pero ahí está, donde le dice a Moisés, Dios, donde le dice que lleven todo, les lleven oro y todo, o sea, ellos despojaron al pueblo de Egipto. Eso significa que Dios tiene grandes riquezas para nosotros, pero por no comprender la palabra del Señor, aquí en la tierra y en los cielos la salvación. Tenemos riquezas, pero ¿qué? Hay que revelárselo a nosotros, que tenemos que darle al Señor, no solo pedirle al Señor. Es que el Señor no necesita que le pidamos, solo venimos a la adoración, ¿verdad? A todo, a la lectura, a la fidelidad, y las cosas vienen así, porque por eso es que le está diciendo ahí que Él le va a dar un hijo que no sea esclavo, porque el que anda en el mundo y vive en Egipto está esclavo, y aún personas que están en la iglesia. Esto está hablando de la casa del Señor, porque le dice, en mi casa, le dice, o sea, le está hablando de la casa de Dios. En mi casa hay un esclavo, tengo un esclavo, o sea, quiere decir esto que en la casa del Señor viven muchos esclavos también. ¿Por qué? Porque no hay una guía de la lectura, entonces no hay una guía espiritual correcta. Y por eso hay mucha gente que viven en la casa del Señor, pero no son felices todavía. Viven oprimidos en esclavitud porque siguen con cadenas atados. No han sido libres todavía. Y si estamos con cadenas, entonces seguimos siendo atados. Vivimos en ataduras en todos, en enfermedades, en pobreza, porque si no tenemos conocimiento de la palabra, vamos a fallar mucho. Y entonces ahí le dicen el 15, y tú vendrás a tus padres, le dicen, en paz, y serás sepultado ya viejo, le dice que él iba a regresar al pueblo de Ur, de los caldeos, donde él lo sacó. Iba a regresar y ya anciano será sepultado, le dice, en buena vejez, le dice. Lo voy a estudiar hasta ahí, porque lo demás no lo he estudiado, pero el 15 lo que sigue, que el 16 lo que entiendo es que dice que en 40 generaciones volverán, le dice, acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo significa personas, los demonios, o sea, esos lugares representan los demonios, donde le dicen, dice el amorreo, ahí de los caldeos también. ¿Y por qué le dice? ¿Ya te va? Ok, bye. Entonces,
¿por qué le dice aquí, verdad? Donde él le dio la ofrenda, le dio el carnero, le dio todo lo que el Señor le pidió, y le dice que en el 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Eso significa que los demonios se levantaron, ¿verdad? Se levantaron porque no querían la descendencia del Señor, lo que Abraham estaba haciendo, la ofrenda, lo que Dios le estaba ofreciendo y lo que Abraham estaba dándole al Señor primeramente, antes de que ocurriera el nacimiento de Isaac. Entonces somos nosotros, somos la descendencia que vamos a regresar donde el Señor, ¿verdad? Porque es la promesa que vamos a regresar donde el Señor. Y de eso está hablando allá, donde le dije 4 generaciones. No sé cuántas generaciones van a pasar, ¿verdad? Pero según lo que he escuchado yo, que nosotros somos la última generación. Y por eso la gente tiene que abrir los ojos a leer la lectura, a venir al Señor. Aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Tal vez algunas cosas se me han pasado, ¿verdad? Que no las he explicado. Pero aquí no sé dónde qué. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí dice en el 6 que y le creyó a Abraham, porque aquí él le está diciendo, y no me has dado descendencia, en el 5, y lo llevó afuera, por eso lo sacó afuera Dios, y le dijo, mira las estrellas, le dijo, del cielo. Entonces aquí le dice, ¿por qué le dijo, y no me has dado descendencia? Le está diciendo ahí, él está reclamando a Abraham a Dios, y no me has dado prole, le dice, que prole significa descendencia, hijos. Y por eso aquí le dijo que Jehová lo contó por justicia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Dios no lo contó por pecado, el no haber creído en él, en haber dudado, porque ahí Abraham estaba dudando de Dios, de lo que Jehová le había prometido, y por eso dice ahí, y que Jehová, dice, no le fue contado por justicia. O sea, Dios lo perdonó a Abraham por eso, por dudar. Por eso Dios perdona todo. Si cometemos algún error nosotros, Dios los perdona. Ahí está Él para venir de rodillas, doblándolo delante del Señor. Sí, entonces creo que lo expliqué todo. Y entonces ahí la rapiña significa que eran los demonios se opusieron. Porque vino la oscuridad, dice, y dice que él cayó en un sueño, dice, porque haber sido Dios que lo hizo caer en sueño, ¿verdad? Porque se oponían a la ofrenda de Jehová, pero como Dios, ¿verdad? Para él no hay nada imposible, que él fue recibida la ofrenda del Señor. Y creo que había escrito algo acá. De un esclavo que él tenía. Sí, ya lo di. Bueno, el otro día que di yo, te lo quería explicar, ¿verdad? El otro día cuando fue un día de esto que di una prédica de Moisés, de que Jesús es mayor sacerdote que Moisés. Bueno, ahí yo me equivoqué y dije que Abraham, ¿verdad? Dios le había revelado pagar los diezmos, y no, fue Abraham. Yo lo tenía escrito, pero como no lo leí, yo ahí escribo porque a veces se me olvida. Abraham fue que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, y él no se fue solo, ahí él desobedeció, él se llevó a Lot con él, su sobrino, y Dios no lo mandó que se fuera con Lot, por eso él tuvo tanto problema, por esa desobediencia, y ya ellos venían y tenían muchos problemas porque no podían vivir juntos. Y también Abraham tenía problemas porque él no había pagado sus diezmos. Él no pagaba sus diezmos, no se había puesto en cuenta, y él no tenía un tutor espiritual. Por eso es muy importante tener un tutor espiritual. Y aquí en el 14:20,
Aquí está, dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo: Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. De aquí de este lugar, salió rico, él llevó todo, dice Abraham que él, dice la palabra del Señor aquí en Génesis 20, que ahí él le pagó todos los diezmos a Melquisedec. Y el rey de Sodoma le dijo: vete, porque cuando Abraham, si leemos la palabra de Dios, él tenía miedo llegar ahí, porque ahí existía mucha gente malo, había mucha gente que adoraban otros dioses, y había muchos demonios que se oponían, pues. Era una tierra endemoniada. Entonces él le dijo a Sara que mintiera, que se hiciera pasar por su hermana, porque ella tenía miedo. Él tenía miedo que lo fueran a asesinar, porque era muy hermosa. Sara era muy hermosa, dice la palabra del Señor, y por eso él mintió. Pero la palabra de Dios dice ahí, donde lo leí ahorita, de que Dios no lo tomó por justicia, o sea, no se lo tomó por pecado a Abraham. Él lo perdonó por eso. Entonces el rey hizo bien, ahí vivió Abraham y ahí él se enriqueció, de ahí él sacó ganado, no sé cuánto dice ganado, pero ahí dice cuánto, los dos y su sobrino también. Y después que llegaron a otra tierra fue donde ellos tuvieron problemas porque no cabían en el lugar donde estaban juntos y por eso se separaron. Entonces su sobrino escogió una tierra porque la miró hermosa, miró todo bonito, su edad, que no sé qué es lo que había ahí, pero él agarró lo mejor. Pero ahí está de lo que los equivocamos nosotros. A veces nosotros porque miramos bonito, ¿verdad? Ay, los vamos para Estados Unidos, los vamos para acá, pero andamos sin dirección de Dios. No le preguntamos al Señor primero y por eso los va mal, a muchos los va mal, ¿verdad? Por andar caminando así. Y Abraham también, ahí tenía muchos problemas Abraham porque él no había pagado sus diezmos. Pero ahí en el 20 él ya los había pagado, fue ahí cuando él salió con su riqueza. Y también allá él le preguntó al Señor que qué él le daba al Señor, que cómo él iba a saber que él iba a heredar. Entonces eso para nosotros. Nosotros no podemos renegar, la gente pide, o la gente esto, la gente no. Es que no es que le vamos a hacer el bien a la persona, no le estamos haciendo el bien es para nosotros mismos, para nosotros, porque nosotros haciendo todo esto, nosotros pedimos por sanidad y lo sanamos. Oramos por un enfermo, el enfermo se sana. Las riquezas vienen, no necesitan que andemos así buscándolas, no, todo el Señor los manda así. Porque Él no quiere que nosotros seamos esclavos ya siendo hijos de Él. Él no quiere que seamos esclavos ya. Porque somos libres. Ya Él pagó sus pecados por nosotros, ya pagó todo Él. Y es lo que a veces por no entender la palabra seguimos viviendo lo mismo. Por eso hay que ponerlos a decirle al Señor, dame sabiduría para entender la palabra. Y el que sigue a personas que todavía no entienden bien la palabra de Dios y camina con la persona incorrecta, por eso que dice la palabra ahí, el esclavo en casa. Pueden pasar años y la persona seguirá lo mismo. No va a salir de ahí, porque tenemos que pedirle revelación a Dios también en oración, porque Dios lo revela a nosotros también. Ha habido personas de añales que han tenido avivamiento. ¿Y quién a esas personas les abrió la mente y el entendimiento? El Señor, porque han sido personas de estudio y de oración, de humillación delante del Señor. Y así como han levantado avivamiento. Y entonces nosotros, ¿por qué no pedirle al Señor a unas personas que los enseñe bien la palabra del Señor y decirle, Señor, y el Señor lo va a dar? Le va a la persona correcta para que caminemos con ella. Y así es. Y entonces esas personas que agarran el diezmo también, a los que le dan el dinero, esas personas son personas que levantan lugares donde van por ejemplo, de enfermos, si están personas enfermas, de niños enfermos con cáncer, donde ayudan, donde están las
se levantan comedores para darle comer a los niños, se le ayuda a las viudas, a los mismos pastores que están necesitados. También para ellos el dinero también, que lo usan estas personas que entienden de la palabra, ayudan a los pastores que están en necesidad y los levantan. Les ayudan con las iglesias. También hay muchas formas de ayudar, ¿verdad? Pero tenemos que, ¿verdad? En el nombre de Jesús, el Señor nos da la sabiduría y nos da todo. Hasta aquí voy a leer la lectura. Esta lectura del 15 llega hasta aquí, la explicación hasta el 21. Otro día voy a explicar, ¿verdad? Porque tengo que salir a hacer un mandado. Entonces, porque la niña va a salir de la escuela. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que iba a dar una corta palabra nada más hoy. Porque es bueno leer poco y explicarla bien, porque si la ponemos a leerla, corre como que es un libro, no. La Biblia no es un libro. La Biblia es algo sagrado, que tenemos que adorar a Dios primero para que Dios lo vaya revelando poco a poco. Y así, si vamos estudiando con estas personas, ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno, bendigo a mi prima Nereida que está conectada, en el nombre del Señor, y a sus hijos y a mis tíos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los esté con salud. A cada uno que va a ver este mensaje, ¿verdad? Este corto mensaje, que sea el Señor ayudándolos a entender la palabra, ¿verdad? Cada día, y que Él nos dé la sabiduría. A Él se las tenemos que pedir cada día. Señor, danos sabiduría. Abre los códigos que tú has puesto en mí desde la eternidad. Muchas cosas tenemos que decirle al Señor, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Que pasen un feliz día. Amén.